Capítulo 130 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Aunque Kitahara no esperaba que Super Creek y los demás de repente dirigieran la conversación hacia él, ya tenía algunas intuiciones sobre sus preguntas, o mejor dicho, ya había pensado en este asunto antes. Aún recordaba aquella vez que Akikawa Yayoi lo llevó a la casa de los Mejiro. Aquella menuda pero ambiciosa presidenta había mencionado la Copa de los Sueños. Ya entonces se preguntaba, ¿por qué este mundo solo tenía la serie Twinkle pero no las carreras IF de la historia original, es decir, la Copa de los Sueños? Ahora, combinando esto con sus ideas y asuntos anteriores relacionados con dominios, básicamente tenía una respuesta. Debería seguir estando relacionado con los dominios. Al observar a las tres chicas a caballo, con los ojos llenos de expectación, Kitahara se acarició la barbilla, imitando su postura anterior. Ustedes también lo han sentido, lo increíblemente fuertes que son las amazonas de nivel profesional como Marusensky. Ustedes tres ya son excepcionales en esta generación, pero comparadas con alguien como ella, la diferencia sigue siendo enorme. Por supuesto, parte de esa diferencia se debe al tiempo y la experiencia que te faltan en entrenamientos y carreras en comparación con los seniors. Pero incluso con la misma habilidad básica, con el impulso de un Douman, los senpais claramente están un nivel por encima. Así que, al final, esa es la clave. Entonces, si una amazona tan poderosa compitiera en las mismas carreras que tú, ¿no sería eso como buscar victorias fáciles? Quiero decir, ¿no te dejaría prácticamente sin posibilidades de ganar? Muchas carreras perderían su sentido. Se le escapó la frase buscando victorias, pero enseguida se corrigió. A Oguri Cap y a los demás no les importó, simplemente parecían aún más confundidos. Pero aunque no puedan competir contra nosotros, seguro que al menos pueden competir con senpais de nivel similar, ¿verdad? Como Rudolf Senpai o Marusensky Senpai, por ejemplo. Super Creek y Tamamo Cross no hablaron, pero ambos asintieron en señal de acuerdo. Kitahara esbozó una sonrisa amarga. El problema es que, hay muy pocas chicas con talento para los caballos. ¿Demasiado pocos? Por 3. Los tres se quedaron paralizados al unísono. Sí. Podéis calcularlo vosotros mismos, aproximadamente. Él asintió y comenzó a calcular. Si contamos a los que acabas de mencionar, Marusensky, Symbol y Rudolf, MRCB, y añadimos a Mejiro Ramonu, que recibió su honor de ingreso al Salón de la Fama este año, son 4, ¿verdad? Supongo que, con el nivel de entrenamiento actual, solo las amazonas de nivel dominio pueden alcanzar el título del Salón de la Fama. Partiendo de esa base, probablemente solo haya unas 20 élites de nivel dominio en todo Japón en este momento. Solo 20. Pensé que habría muchos más. Oguri Cap parecía decepcionada. Si hubiera muchísimas chicas caballo de nivel dominio, si pudiera seguir compitiendo contra ellas, corriendo a su mismo nivel, sin duda me haría cada vez más fuerte. Sí, así es exactamente como me siento. Solo imaginar un circuito donde en cada puerta de salida aparecen rivales tan fuertes como Marusensky me da escalofríos de emoción. Las palabras de Oguri irritaron a Tamamo Cross, pero pronto su expresión volvió a mostrar preocupación. Pero, Oguri, creo que eso podría ser solo una ilusión. ¿Por qué? ¿No acabas de decir que sería increíble? Oguri pareció sorprendida. Además, ¿no dijo Kitahara que hay al menos unas 20 chicas jinetes fuertes? Eso ya es suficiente para muchas carreras, ¿no? El problema es, Oguri, que no todas esas chicas caballo de nivel dominio pueden competir realmente. Kitahara soltó una risita para sí mismo, dispuesto a explicar, pero Super Creek pareció adivinar sus pensamientos y amablemente tomó la palabra. Oguri, no todos esos 20 pueden participar en las carreras. Con expresión de arrepentimiento, miró el rostro confundido de Oguri y el pensativo de Tamamo, y finalmente a Kitahara, suspirando. Marusensky, Rudolf, CB, Ramonu, ese grupo está bien. E incluso otros de su misma generación, como Kazuragi Ace, Neon Pillow Winner, Green Grass, probablemente también tengan una fuerza a nivel de dominio.
Pero si nos remontamos aún más atrás, a empresas como ST Light y Speed Symboli, se retiraron hace unos 10 años. Aunque los dominios los protejan de lesiones durante las carreras intensas, su entrenamiento diario no debe ser tan duro como el nuestro. Además, con la edad, la condición física disminuye naturalmente. Por todas estas razones, si intentaran competir de igual a igual con alguien de la generación de Rodolfo, probablemente no tendrían muchas posibilidades. Aunque todavía tuvieran alguna posibilidad y las carreras fueran intensas y emocionantes, seguirían siendo los mismos veinteañeros veteranos turnándose. No solo los aficionados se aburrirían, sino que incluso nosotros, los más jóvenes, lo encontraríamos monótono. Y no solo monótono. Super Craig parecía preocupado. Si todas, o casi todas, las carreras las siguieran ganando ese puñado de senpais, con el tiempo los juniors nos sentiríamos aplastados o bajo demasiada presión, ¿no crees? Señor Kitahara, no me equivoco, ¿verdad?, preguntó para confirmarlo. Sí. Dijiste justo lo que yo iba a decir, y mucho más que ni siquiera se me había ocurrido. Kitahara asintió. Por ejemplo, no había considerado lo estresante que sería para ti si los campeones estuvieran prácticamente predeterminados. Ahora que lo pienso, sería una carga muy pesada no solo para ti, sino también para nosotros, los entrenadores. No solo el estrés, sino que muchos entrenadores podrían renunciar. Al fin y al cabo, por mucho que entrenen, parece imposible formar a una amazona más fuerte que esas leyendas. Creo que muchos entrenadores se sentirían así. Y si se organizaran carreras especiales solo para esas chicas aficionadas a los caballos, la Twinkle Series probablemente perdería a la mayor parte de su público. Como ven, aunque las chicas caballo de nivel dominio son increíblemente poderosas, diversos factores les impiden competir junto a otras. Por eso Laura solo organiza la serie Twinkle, por eso las chicas caballo de nivel dominio rara vez participan y por eso no se han establecido carreras especiales para ellas. Eso fue lo que dijo en voz alta. Pero al ver los rostros arrepentidos y pensativos de Oguri, cree Kitamamo, Kitahara tuvo otra idea en mente. Quizás esa situación estaba empezando a cambiar. En otras palabras, eventualmente se lanzarían carreras especiales para chicas amazonas de nivel dominio, como la Copa de los Sueños. De lo contrario, la presidenta Kikaba no estaría haciendo tales esfuerzos. La mejora gradual del trato a las jóvenes y entrenadoras de caballos de la región probablemente sentó las bases para la Dream Cup. Más importante aún, esta generación, Oguri, sus compañeros y las venideras, vería surgir cada vez más estrellas. Leyendas como Marusensky y Rudolf ya no serían tan raras. Pensando esto, Kitahara decidió animarlos. Muy bien, ya has aprendido suficiente sobre los dominios y las chicas caballo de nivel dominio. Hablaré más sobre esto con Mejiro Ardan e Inariwan más tarde. Sonrió con seguridad. Aunque hoy en día no podrías vencer a Marusensky en las carreras conjuntas, un entrenamiento de tan alta calidad significa que progresarás rápidamente. Los datos recientes aún no muestran grandes cambios, pero antes de las batallas preliminares, sin duda verás un progreso claro. Además, aparte de las carreras conjuntas y los asuntos relacionados con el dominio, su formación básica es igualmente importante. Por muy poderoso que sea un dominio, si tu habilidad base no es lo suficientemente alta, su mejora no tiene sentido. Así que reforzaremos todo el entrenamiento que hemos estado realizando, carreras con peso, sprints con paracaídas, ejercicios con los ojos vendados, ejercicios tácticos. Además, habrá un programa especial para el hipódromo de Nakayama. Anunciaré los detalles esta noche en la reunión de recapitulación, así que estén preparados. Tras establecer el plan de entrenamiento y comprobar que Oguri y los demás habían descansado lo suficiente, Kitahara estaba a punto de prepararlos para la siguiente ronda cuando Tamamo Cross sonrió repentinamente. ¿Tantos tipos de entrenamiento? Y genial. Me muero de ganas de más, sobre todo después de correr con Marusensky estos últimos días. Entonces su expresión cambió, y sus ojos se iluminaron de emoción. Claro, tío Kitahara. Marusensky-senpai va a entrenar con nosotros durante mucho tiempo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué te parece si también la tratas como a tu aprendiz oficial de chica caballo? Si entrenas a una amazona tan legendaria, ganarías muchísima experiencia como entrenadora, ¿verdad? Además, suena muy divertido. ¿Entrenar a Marusensky? Kitahara se quedó paralizada, pero Oguri y Super Creek se animaron y sonrieron. Oh. ¿Entrenar junto a Marusensky como compañera de equipo? Eso suena genial. Si fuera mi compañera, me sentiría aún más motivada, igual que cuando entreno con ustedes. La presión sería mucho menor. Incluso tú, Oguri, ¿sientes presión entrenando con Marusensky? Pensé que solo me pasaba a mí. Creek rió y asintió. Estoy de acuerdo con Oguri. Entrenar con jugadoras veteranas siempre conlleva una presión especial. Si pudiéramos tratarla como a una compañera de equipo, sería totalmente diferente, la presión disminuiría y el resultado sería mejor. Señor Kitahara, ¿por qué no lo habla con ella? Entrénala como te entreno a ti, como su entrenador oficial, repitió Kitahara en voz baja, y de repente sonrió. Eso suena divertido. Aunque ya no necesita competir en carreras, tratarla como una aprendiz oficial sin duda me enseñaría mucho y aliviaría la presión. Y si la presidenta Akikawa realmente impulsó la Copa Sueño, entonces cuando un jugador tan poderoso como Marusensky regresó para disputarla, según las reglas de la URA. Y ella necesitaría un entrenador oficial. Al pensar en eso, Kitahara no pudo evitar emocionarse. Después de todo, se trataba de Marusensky, la amazona del Salón de la Fama apodada el Supercoche de Ensueño. Si realmente tuviera la oportunidad de ser su entrenador, sería increíble. Aunque estaba emocionado, mantuvo la calma exteriormente, sonriendo a los ojos esperanzados de las tres niñas. No hay problema. Encontraré la oportunidad de hablar con ella al respecto. La conversación con Marusensky tuvo lugar al día siguiente. Kitahara seguía siendo responsable del entrenamiento del grupo de media distancia de Oguri, pero en lugar de ir al recinto escolar, se dirigieron a un santuario cerca de la Academia Central Trasen. Esta vez, Creek y Ardan intercambiaron roles. El santuario se alzaba sobre una colina, con una larga escalinata que se extendía desde una plataforma inferior hasta la cima de la ladera, cientos de escalones en total. El nuevo entrenamiento al que se refería Kitahara era el entrenamiento en montaña. Conocemos mejor el circuito de Anshin. La mayoría de vuestras carreras y entrenamientos se han celebrado allí. Miró a Oguri, Ardan y Tamamo, luego a Marusensky, que los observaba con una sonrisa cómplice, y explicó. Los recorridos interior y exterior de Anshin no difieren mucho en pendiente. Lo principal es un descenso de unos 50 metros después de la salida, con una caída de aproximadamente 1,8 metros y una pendiente de unos 50 grados. Después, la subida tiene una pendiente inferior a 35 grados en el interior y a 40 grados en el exterior. No exige demasiada fuerza ni resistencia. Hizo gestos mientras hablaba. Pero el circuito de Nakayama es mucho más complicado. Si observamos el perfil transversal del recorrido interior, se aprecia claramente una fuerte pendiente ascendente a la altura de los 900 metros. El desnivel supera los 3 metros y la inclinación es superior a los 40 grados. La fuerza y la resistencia requeridas son de un nivel totalmente distinto al de Anshin. Señaló las escaleras del santuario que estaban detrás de él. Viste los diagramas anoche, pero pueden ser difíciles de entender. Fíjate en estos pasos. La pendiente de Nakayama es básicamente así. Las chicas tragaron saliva nerviosamente al ver la empinada y aparentemente interminable escalera. Probablemente, con solo cargarlo no sea suficiente. Oguri murmuró, pensando en su especialidad, aunque pudiera correr a toda velocidad de una sola vez, probablemente estaría agotada cuando llegara al tramo llano después. Tamamo y Ardan asintieron en silencio, mostrando claramente su acuerdo. Por supuesto, un sprint final no es suficiente. Aquí no es donde debes dar el último empujón. Si te esfuerzas al máximo aquí, te quedarás sin fuerzas mucho antes del tramo final. Kitahara asintió ante las palabras de Oguri y luego los tranquilizó. Pero no se preocupen. Para eso estamos aquí, para recibir un entrenamiento especial.
En terrenos llanos, hay que luchar contra la resistencia del viento y la fricción con el suelo. En pendientes, hay una fuerza más, la gravedad. Extendió la mano plana y luego la alzó hacia arriba. Siempre estamos bajo la influencia de la gravedad. Piensa en correr cuesta arriba como si estuvieras luchando contra la gravedad. Básicamente, te elevas entre 3 y 4 metros, lo que exige una gran potencia vertical en las piernas. Además de usar estos pasos para practicar, haremos otros ejercicios para fortalecer las piernas en vertical. Si los hacemos bien, la pendiente de Nakayama no será un problema. Además, ¿recuerdas tu entrenamiento con pesas? No es para la velocidad, sino para la fuerza. Así que ya tienes la base. No hay necesidad de estresarse. Sus palabras de aliento surtieron efecto, Oguri y los demás se relajaron y sus rostros se suavizaron. Kitahara sonrió y luego señaló a Bell No Light y Kyoko Miyamura, quienes estaban ocupados instalando el equipo en las escaleras. De acuerdo. Han traído el equipo, pero necesitan tiempo para instalarlo. Mientras tanto, ve a ayudarlos. Subir y bajar corriendo te ayudará a entrar en calor y a familiarizarte con la pendiente. De acuerdo. Por 3. Tranquilizados, los 3 subieron corriendo las escaleras, gritando. Luz. Kyoko. Te ayudaremos. Oguri, no toques el equipo. Si quieres ayudar, lleva esto al tercer pilar de la plataforma de arriba. Tamamo, Ardan, échame una mano también. No hace falta, puedo encargarme yo sola. Soy fuerte. Bien, entonces Tamamo y Craig, lleven esto hasta el tercer pilar. Yo los colocaré allí. Déjamelo a mí. Sí, no hay problema. Mientras el trío se entretenía, Kitahara se volvió hacia Marusensky, que había estado sonriendo y observando. Ya le había sugerido la idea de entrenar con el grupo de Oguri. Marusensky no se negó, pero tampoco aceptó, simplemente dijo que vería cómo iban las cosas. Ahora, Kitahara quería confirmar su postura. A diferencia de las simples carreras conjuntas, el entrenamiento real en equipo le permitiría guiar su rutina y recopilar datos. Esto profundizaría su comprensión de los métodos de entrenamiento y proporcionaría comparaciones invaluables entre jinetes de alto nivel y jinetes comunes. Marusensky, UM. Comenzó Kitahara. ¿Quieres hablar de que me incorpore oficialmente a tu programa de entrenamiento, verdad? Ella sonrió y asintió. Eso no es problema. Desde que se fundó la URA, ninguna amazona retirada ha vuelto, así que tampoco hay ninguna norma que lo prohíba. En principio, que yo me incorpore oficialmente al entrenamiento no supone ningún inconveniente. Solo dudé antes porque era, un poco sentimental. Al oír eso, Kitahara se iluminó, entrenar a una legendaria amazona le reportaría innumerables beneficios. Pero sus últimas palabras lo hicieron reflexionar. ¿Sentimental?, repitió. Sí. Después de tantos años alejado del entrenamiento, pensar en ello inevitablemente me recuerda al pasado. Sus ojos se suavizaron al recordar ciertos momentos mientras sonreía, señalando las empinadas escaleras que tenía delante. Sabes, Kitahara, que este santuario y estas escaleras siempre han sido la primera opción de las chicas amazonas para entrenar en la montaña en la Academia Central. En mis tiempos, yo corría aquí. Tokiten, Tosoboy, Greengrass, todos ellos también corrían aquí. Más tarde, CB, Kazuragi, Rudolf, Ramonu, todos ellos también corrieron aquí. Y ahora, es el turno de Oguri Cap y los demás. El tiempo vuela, ¿verdad? Dan ganas de ponerse nostálgico. Mientras suspiraba con emoción, un rastro de melancolía la invadió. Entrenar. Dije que estaría de acuerdo, sin problema. Simplemente lo tomaré como algo que hago por el futuro de jóvenes talentos como Oguri Cap, pero... De repente, dejó escapar un largo suspiro. Kitahara, dime, para las chicas aficionadas a los caballos como nosotras, ¿de verdad no tenemos ninguna posibilidad de volver a pisar el hipódromo? Kitahara se quedó helado. Al fin y al cabo, la especialización solo dura unos pocos años.
Incluso rozar la etapa de dominio durante la especialización ya es extremadamente difícil, por no hablar de dominarla, y mucho menos de convertirse en una amazona de pleno derecho de nivel de dominio. Aunque Marusensky aún lucía una leve sonrisa en las comisuras de sus labios, sus ojos se fueron apagando gradualmente. Haber tenido la suerte de poseer una fuerza de primer nivel, y sin embargo, al igual que cuando no pude participar en el derbi japonés, no pude competir en la triple corona clásica. Tener toda esta fuerza pero no tener un escenario donde demostrarla. Kitahara, dime, ¿no es lamentable una vida como la mía? Y no, no lo es. La repentina firmeza de las palabras de Kitahara hizo que Marusensky se detuviera. Entonces, al ver a la legendaria amazona cuyo sentimiento de pérdida se reflejaba en todo su rostro, sostuvo su mirada con igual determinación. ¿No es así? En su mente, Kitahara pensó en la mención de Akikawa Yayoi sobre la Copa de los Sueños, pensó en Oguri Cup y las demás que pronto brillarían en la triple corona clásica de este año. Y pensó en las muchas más amazonas de alto nivel que surgirían en el futuro. Con voz baja y firme, dijo. Quizás las generaciones anteriores sí tuvieron remordimientos. Pero a partir de esta generación, habrá cada vez menos remordimientos, y tal vez incluso los del pasado puedan remediarse. Marusensky, te lo creo. Creo que sin duda tendrás la oportunidad de volver a subirte a un escenario aún más grandioso, más deslumbrante que la triple corona clásica. Estoy seguro de ello. Un escenario más deslumbrante que la triple corona clásica. Mirando fijamente a Kitahara con la mirada perdida, Marusensky repitió las palabras en voz baja y, de repente, se echó a reír. Ah, aunque no sé de dónde sacas esa extraña confianza, suena bastante bien. Bueno, entonces lo tomaré como tu forma de consolarme. Intentaré tener ganas de que llegue ese momento. Tras hablar con Marusensky, su estado de ánimo mejoró notablemente. Poco después, Oguri Cup y los demás del otro lado también estuvieron listos, y el entrenamiento en la colina del día comenzó oficialmente. Rodillas arriba. Inhala. Saca el pecho. Mete el estómago. No encorves la espalda. Si lo haces, perderás de vista el camino. El hipódromo de Nakayama no se trata solo de la pendiente, después de la subida hay una recta y luego una bajada. Debes conocer el circuito a la perfección, o malgastarás energía inconscientemente en la pendiente. De pie en la plataforma frente al santuario, cronómetro en mano, Kitahara les gritó a Oguri Cup, Super Creek, Tamamo Cross y Marusensky mientras subían corriendo los escalones. Dado que Marusensky había aceptado participar en el entrenamiento, naturalmente también formó parte de esta sesión. Tener a una legendaria amazona corriendo a su lado fue una enorme motivación para Oguri Cup y las demás. Su determinación era evidente, aunque, dada la diferencia de fuerza y experiencia, su rendimiento estuvo muy por debajo del de ella. Por lo tanto, las principales correcciones de Kitahara iban dirigidas a ellas. No levantes tanto las piernas. Levantarlas demasiado desperdicia energía, los muslos solo deben quedar paralelos al suelo como máximo. No fuerces las rodillas a una flexión profunda, correr cuesta arriba ya las somete a una tensión tremenda, flexionarlas demasiado aumenta el riesgo de lesiones. Relaja los hombros. No los encojas solo porque haya una pendiente. Cuando tengas la oportunidad, observa a tu compañera Marusensky en la delantera. Fíjate en su técnica, escucha su respiración, siente el ritmo de sus brazos y piernas. Ya habéis entrenado con los ojos vendados antes, vuestra percepción es suficientemente buena. Prestad atención a cada detalle de vuestro compañero mayor. Comparado con Oguri Cup y los demás, el papel de Kitahara no era más fácil. Tenía que observar constantemente a todas las chicas jinetes, analizar rápidamente lo que veía y corregirlas de inmediato. Muchos problemas en las carreras no surgían de repente durante la competición, sino que provenían de pequeños hábitos adquiridos durante el entrenamiento diario. Las carreras simplemente ponían al descubierto esa acumulación. Así, al tener que mirar, pensar y gritar sin parar, al final de la mañana Kitahara se sentía tan cansado como si hubiera corrido la pendiente entrenando él mismo, al menos, desde el punto de vista humano. Bien.
42,9 segundos. 44,6 segundos. 44,8 segundos. 45,1 segundos. Tras indicar los tiempos de subida para las 4 chicas a caballo, la sesión terminó. Entonces, mirando a Bell Light y Kyoko Miyamura, que estaban listas para la acción, Kitahara ladró. Agua, fruta, chequeos médicos. Luz, Kyoko, por favor. Sí, señor. Por 2. Mientras Oguri Cap y los demás entrenaban, Light y Kyoko tampoco se habían quedado de brazos cruzados. Tenían que preparar bebidas para la recuperación, frutas como limón confitado para combatir la fatiga, revisar los datos y, al finalizar cada sesión, proporcionar los refrigerios adecuados y realizar inspecciones para asegurarse de que no se acumularan lesiones ocultas. Mientras tanto, Kitahara revisaba los registros sin perder de vista a Oguri Cap y a los demás por si surgía algún problema. Pero esta vez, después de tomar la bebida que le ofreció Light y descansar un poco, Marusensky se acercó con una sonrisa. Ah. ¿Cuánto tiempo sin correr así? Es como en los viejos tiempos. De repente me siento joven otra vez. Vamos, Marusensky, aún eres joven. No hables como un viejo. Kitahara soltó una risita nerviosa, luego echó un vistazo al tablero de tiempos y no pudo evitar admirarlo. Como era de esperar de una legendaria amazona. Después de tantos años sin entrenamiento de alta intensidad, sigues obteniendo resultados excelentes de inmediato. Llevas 2 segundos de ventaja a Oguri Cap y a las demás. Al oír eso, aunque todavía estaban recuperando el aliento e incapaces de hablar, Oguri Cap y sus compañeros miraron a Marusensky con admiración. Probablemente se deba a las carreras de ritmo que he estado haciendo últimamente. Marusensky sonrió. Y, sinceramente, también es gracias a Oguri Cap y a los demás, que son tan buenos. Correr con ellos también me presiona un poco, me preocupaba que si me equivocaba y perdía, no quedaría bien para un senpai como yo. Así que, con esa presión, pude recuperar un poco mi antiguo ritmo. En realidad, no es tan extraño. Eso tiene sentido. Kitahara asintió, luego miró al trío aún sin aliento y después a Marusensky, que ya se había recuperado. Pero la diferencia sigue siendo evidente. Mira, tú casi podrías empezar la siguiente ronda, mientras que ellos necesitan más tiempo para recuperarse. Esta diferencia de resistencia demuestra lo fuerte que es realmente una amazona de nivel profesional. Ya te lo dije, una de las principales fortalezas de un dominio es la capacidad de controlar nuestro cuerpo al 100%. Sin desperdiciar ni una pizca de energía, sin perder ni un instante para darlo todo cuando sea necesario. Con un tono algo más serio, Marusensky le recordó, pero en una carrera donde cada competidor está al nivel de un experto, la intensidad aumenta drásticamente y el consumo es mucho mayor. Cuando Rudolf y yo corríamos a ritmo constante en condiciones de carrera, ganáramos o perdiéramos, siempre terminábamos completamente agotados, porque habíamos gastado hasta la última gota de fuerza sin que nos quedara nada. Pero para Oguri Cap y los demás, ese tipo de carrera aún está muy lejos. Ni aquí ni en el equipo de CB hay chicos que hayan alcanzado todavía el umbral del dominio. Así que, tómalo con calma. Por hoy, ya hemos hecho suficiente. De acuerdo, entrenador. Al oírla llamarlo entrenador, Kitahara no pudo evitar reírse, parecía que realmente se había metido en el papel. Él asintió. Sí, es hora de descansar. Hay más entrenamiento esta tarde, y además, deberíamos comer. Se dirigió a Oguri Cap y a los demás, alzando la voz. Descansen y luego volvamos a la academia para almorzar. La propuesta provocó vítores. Poco después, todos recogieron el equipo y comenzaron a bajar las escaleras. Pero durante el descenso, gracias a su posición elevada, el grupo de Kitahara pronto divisó a otro grupo que se acercaba desde lejos. Al frente de ellos no estaba otro que el entrenador jefe del equipo trascendente, Fumino Naise. Vaya coincidencia. Kitahara murmuró entre dientes, justo cuando Oguri Cap y los demás exclamaron sorprendidos. ¿No son Dicta y los demás? ¿Qué hacen aquí?
Ellos también deben estar aquí para entrenar, igual que nosotros. Tras su sorpresa inicial, Oguri Cap y Tamamo Cross escucharon atentamente mientras Marusensky explicaba con una sonrisa. Por supuesto. Ya se lo dije a Kitahara, este santuario es uno de los mejores lugares cerca de la Academia Central Trasen para entrenar en la montaña. CB y yo entrenamos aquí antes. Y el padre de Naise también conoce bien este lugar, así que no es de extrañar que lo hayan elegido. Para el equipo Eisei, el encuentro fue solo ligeramente inesperado. Después de todo, necesitaban un entrenamiento especial para sus carreras, y naturalmente el equipo Transcendal pensaría lo mismo. Ambos bandos debían seguir sus propios planes, los resultados se verían en las 3 carreras del 22 de marzo. Dado que solo había un camino de ida y vuelta al santuario, los dos equipos inevitablemente se cruzaron. Así como el grupo de Kitahara había avistado al de Naise, también habían visto a Eisei a lo lejos. Ambos bandos, reconociendo que el otro estaba entrenando, simplemente intercambiaron saludos antes de separarse. Pero entre los miembros del equipo trascendente, Dicta Striker, tras subir unos escalones, se detuvo. Se giró para observar cómo el grupo de Kitahara se alejaba en la distancia. Su entrenador, Tadashi Konai, notó rápidamente su extraño comportamiento y se detuvo, mirándola con perplejidad. ¿Qué dijiste? El taciturno Konai, de complexión robusta como una torre de hierro negro, se detuvo tras media frase, sin decir nada más mientras observaba en silencio a su presa. ¿Qué te pasa, Tadashi? Sin volverse, Dicta Striker mantuvo la mirada fija en las figuras que se alejaban. Tras una breve pausa, parpadeó y luego volvió a mirar a Konai con una sonrisa. No es nada. Simplemente me sorprendió un poco ver esa alineación hoy. Dicho esto, volvió a escalar, dándose cuenta entonces de que, como ella y Konai se habían detenido, Naise y Yae no Muteki también se habían detenido, mirando alternativamente en dirección a ella y a Kitahara. ¿Qué les pasa? Solo me detuve un segundo. ¿Por qué me miran así? Divertida, entrelazó las manos detrás de la cabeza y siguió caminando. Vamos, entrenemos. Vinimos temprano después del almuerzo, no para quedarnos aquí perdiendo el tiempo. Pero Naise y Muteki no se movieron de inmediato. Tras un instante, Muteki miró a Naise. Jefe, Dicta tiene razón. La postura de Kitahara es, un poco sorprendente. Naise guardó silencio por un momento. ¿Por culpa de Marusensky? Aunque lo formuló como una pregunta, su tono era seguro. Sí. Muteki, al igual que Konai, solía ser callada. Tras esa breve respuesta, no dijo nada más. Sé a qué te refieres. Naise suspiró. Esta mañana, después de tu carrera de velocidad, la presidenta CB me dijo algo. Dijo que Kitahara le pidió al presidente Marusensky que aceptara su entrenamiento, y ella accedió. Tanto Muteki como Dicta exclamaron con asombro. ¿Entrenando a Marusensky-senpai? ¿Quién es entrenador de Kitahara? Incluso Konai, normalmente impasible, mostró sorpresa. La mujer suspiró de nuevo. Yo misma no lo entiendo. En mi opinión, tanto la presidenta Marusensky como la presidenta CB son leyendas del mundo ecuestre. Aunque llevan años retiradas, no han olvidado la experiencia de sus años de actividad. Para entrenadores como Kitahara y yo, que acabamos de llegar a la Academia Central, ¿cómo podríamos entrenarlas? Por eso, cuando el presidente CB me preguntó en tono de broma si quería entrenarla, me negué. ¿Te negaste? Por 2. Muteki y Dicta estaban igualmente atónitos. Dido frunció el ceño. Aunque seas el entrenador principal, tengo que decirlo. ¿Acaso rechazar algo así no es una gran oportunidad perdida? Frunció el ceño mirando a Naise, luego a su propio entrenador, Konai, y apretó aún más el ceño. Nuestro equipo se fundó básicamente inspirándonos en el Eisei de Oguri Cap. La mayor parte del entrenamiento que estamos empezando, ellos ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Gran parte de lo que hacemos está inspirado en ellos. Como recientemente, el presidente CB nos acompañó en un entrenamiento intensivo, simplemente porque el vicepresidente Marusensky estaba haciendo lo mismo con el equipo de Kitahara.
Si el vicepresidente Marusensky aceptó participar en el entrenamiento de Kitahara, ¿no sugiere eso que hay algo más detrás? ¿No deberíamos aprender también de ello? Preguntó, volviéndose hacia Naise. Con semblante serio, la mujer asintió. Yo también me he dado cuenta, la presidenta CB no estaba bromeando en absoluto. Tenía un claro propósito formativo. Acabo de darme cuenta de eso. Una amazona legendaria como la presidenta CB, si pudiéramos entrenar junto a ella día tras día, podríamos aprender su experiencia y técnicas de forma mucho más directa. Nuestro progreso sería mucho mayor. Y no solo para ti, sino que también nos beneficiaría a nosotros, los entrenadores. Miró a Konai y asintió. Gracias a sus comentarios, podríamos ver nuestras deficiencias y mejorar nuestros métodos. Mi inexperiencia. Kitahara debió darse cuenta de todo esto, por eso le preguntó a Marusensky. Con un suspiro y una sonrisa irónica, lo admitió. En realidad, su razonamiento era casi perfecto. Aparte de la visión a largo plazo de Kitahara para la Copa de los Sueños, la idea de involucrar a una legendaria amazona en el entrenamiento y sus beneficios, ella lo había comprendido todo. Kitahara poseía la perspicacia del conocimiento y la visión de futuro. Que Naise, una entrenadora realmente novata, lograra comprenderlo todo tan rápidamente ya demostraba que estaba entre las mejores de su generación. Pero ella no lo sabía. Tras un momento de admiración por la perspicacia de Kitahara, se recompuso rápidamente. Pero no pasa nada si vamos un paso por detrás. Seguiremos con nuestro propio entrenamiento. No debemos perder contra Eisei en lo fundamental. Dirigiéndose a sus compañeras, su tono se tornó firme y seguro. Cuando terminemos, se lo pediré personalmente al presidente CB. Así nosotras también podremos lograr mejores resultados. Inspirado por sus palabras, Muteki fue el primero en responder. ¡Ja! Exactamente. Con un grito lleno de ímpetu, apretó un puño contra su cadera y blandió la otra mano como una cuchilla en el aire. No perderemos, pase lo que pase. Parece que Konai tenía buenas razones para apoyarte. Mientras observaba a Naise, Dicta le tiró de la oreja con una sonrisa burlona. Claro, como equipo apoyamos a Eisei. Pero no creo que perdiera contra Oguri Cap ni contra ninguno de ellos. Así que si tú, nuestro entrenador principal, te desanimaras, estaríamos en problemas. Sigamos adelante. Muteki tiene razón, no perderemos. Incluso el reservado Konai, en medio del acalorado ambiente, asintió lenta y firmemente. La determinación de Transcendal de aprovechar cada oportunidad pasó desapercibida para Evermore, que simplemente continuó con su entrenamiento según lo planeado. Su programa de entrenamiento se mantuvo dividido en grupos de media distancia, 2000 metros, y Niya, 1800 metros. Y solo Oguri Cap y Mejiro Arda necesitaron entrenamiento adicional en las colinas del santuario de Nakayama. Por lo demás, siguieron con el entrenamiento habitual de pesas, carreras de velocidad con paracaídas y ejercicios con los ojos vendados, rotando como siempre. Y en este proceso, la experiencia y el talento de Marusensky comenzaron a brillar. Cómo usar la inercia para ahorrar energía en las curvas, cómo detectar rápidamente a los rivales que representan una amenaza, cómo esquivar con mayor eficacia en el sprint final, les dio a Oguri Cap. Super Creek y Ardan correcciones detalladas día tras día. Según sus palabras, estos pequeños trucos por sí solos no podían decidir una carrera. Cada uno apenas ahorraba unas décimas, o centésimas, de segundo. Pero las carreras se ganaban acumulando esos márgenes mínimos. Si se dominaban hasta volverse tan naturales como comer o respirar, eso significaba comenzar cada carrera con una ventaja de 1 o 2 segundos. En teoría, los instructores podían explicar esas cosas. Pero, al ser humanos, aunque tuvieran más conocimientos teóricos que Marusensky, no podían enseñar con la misma eficacia. Porque Marusensky era una apasionada de los caballos, y de las mejores. No necesitaba teoría, simplemente podía mostrarles qué hacer. Así pues, ella sugirió que los entrenadores analizaran y codificaran los ejercicios, y el entrenamiento se fue volviendo cada vez más fluido. Por ejemplo, un día, siguiendo su idea,
El equipo fue a la piscina para un entrenamiento especial. Pero antes de empezar, surgió un pequeño problema. Oguri Cap, Super Craig. ¿No se te da bien el agua? ¿En serio? Si no sabes nadar, la cosa se complica. Marusensky frunció el ceño, perplejo. Antes no asistía todos los días, pero seguro que has hecho entrenamiento de natación, ¿no? La escuela tiene clases de natación. Y si no recuerdo mal, en Craig también había entrenamiento de natación en Kasamatsu, ¿verdad? ¿Y tú sigues sin poder hacerlo? Como era de esperar, Marusensky, que propuso el simulacro de hoy, quería que todo saliera bien. Y el simulacro era sencillo, mantenerse a flote. Pero como requería entrar en la piscina, había esperado hasta ahora para explicarlo. Para su sorpresa, Kitahara le dijo que Oguri Cap y Craig no sabían nadar bien, ni siquiera Craig, a pesar de las lecciones que habían recibido en su infancia. Bueno, eso no tiene remedio. Kitahara les dedicó una sonrisa amarga a las dos chicas, Cap se rascaba la cabeza y Craig jugueteaba nerviosamente con los dedos. Estos dos. ¿Cómo decirlo? Son unos nadadores pésimos. Yo, Komiyama, Yusara, incluso Tama, intentamos enseñarles muchas veces, pero, bueno, simplemente no aprenden. No hay nada que podamos hacer. Interiormente, se sentía aún más indefenso. Así que incluso en este mundo, su mala natación persiste, ¿eh? En el juego, Oguri y Craig estaban entre las pocas chicas de caballos que siempre necesitaban tablas de natación para. Marusensky suspiró. Es un desastre en el agua, igual que se ve en aquel entonces. De hecho, todavía no sabe nadar. Bueno, aunque sea un poco problemático, ya nos las arreglaremos. Todos suspiraron aliviados, sería una pena desperdiciar su idea. Ella se enderezó. Igual que antes, yo haré una demostración, explicaré lo que estoy pensando y, Kitahara, ustedes, los instructores, analizarán cómo formalizarlo. Todos sacaron pizarras de grabación y dispositivos impermeables. Las chicas, vestidas con sus trajes de baño, estaban listas. Marusensky se deslizó en la piscina, dirigiéndose hacia el centro. Mantuvo la parte superior de su cuerpo erguida y relajada, apenas ondulando el agua. ¿Lo ves? Esto es mantenerse a flote. Bastante sencillo. Levantó ambas manos, señalando hacia abajo. El objetivo es que Oguri, Craig y Ardan alcancen este nivel, o al menos que no se queden muy lejos. Sigue moviendo las piernas como si bajaras unas escaleras invisibles, con ritmo. Esto funcionará bien para la pendiente de Nakayama. Bajo la superficie, sus piernas parecían, en efecto, caminar hacia arriba, aunque su cuerpo permanecía nivelado, señal de un control inmenso. Ya veo. Ardan, inténtalo tú primero, dijo Kitahara con una sonrisa. La forma no es difícil. Hacerla como Marusensky sí lo es. ¿Pero pisar el suelo? Tú puedes hacerlo. Luego se dirigió a Tamamo e Inari. Tama, Inari, inténtenlo ustedes también. Son buenas nadadoras, tienen piernas fuertes, Inari, incluso podría superar a Ardan aquí. Entendido, Kitahara-san. Vamos a intentarlo. Ningún problema. Las tres amazonas ya se habían puesto sus bañadores de una pieza. Tras dar sus respectivas respuestas con estilos diferentes, todas entraron con entusiasmo en el agua y comenzaron a mantenerse a flote, imitando los movimientos de Marusensky. Esto se siente bastante diferente a otros estilos de natación. Mejiro Ardan dijo pensativo. En otros estilos de natación se necesita usar todo el cuerpo, especialmente los brazos, pero este estilo de mantenerse a flote parece depender únicamente de la fuerza de las piernas y la cintura. Tras compartir brevemente su impresión con Kitahara cerca del borde de la piscina, se giró rápidamente y se preparó para nadar hacia Marusensky, que se encontraba en el centro. Solo entonces se percató de que, mientras hablaba, Tamamo Cross e Inari-wan ya se habían alejado bastante nadando. En la orilla, tras escuchar las palabras de Mejiro Ardan, Kitahara asintió levemente y luego observó a las chicas caballo en la piscina durante un rato antes de hablar con Komiyama y los demás que estaban a su lado.
Con una expresión algo pensativa. Parece que mi suposición anterior era correcta. Señaló Tamamo Cross e Inari-wan. Debido a su mayor fuerza en las piernas, es evidente que esos dos nadan mucho más rápido que Mejiro Ardan. Luego señaló a Marusensky. Pero en cuanto a técnica, ninguno de ellos, ni siquiera Ardan, puede igualar a Marusensky. Fíjense en la cintura de Marusensky, casi no hay salpicaduras, mientras que alrededor de Tama y los demás el agua se agita como olas. Además, sus posturas están inclinadas hacia adelante, no tan erguidas como la de ella, lo que significa que todavía usan la parte superior del cuerpo. Eso debe ser por la experiencia, añadió Komiyama. Las posturas de Tama y los demás aún conservan vestigios de sus hábitos de natación habituales. No se han adaptado del todo a este estilo de mantenerse a flote. Pero mantenerse a flote no es una postura de natación muy difícil, y dado que el presidente Marusensky probablemente cuenta con los métodos de entrenamiento adecuados, me imagino que lo aprenderán rápidamente. Miyamura Kyoko sonrió en ese momento. Realmente tenemos que agradecerle al presidente Marusensky. Siempre supimos que la natación puede entrenar tanto la fuerza como la resistencia, pero nunca pensamos en usar el flotar específicamente para entrenar la potencia de las piernas. De esta forma, Oguri y los demás pueden trabajar específicamente la fuerza de sus piernas. En comparación con el ejercicio en tierra firme, ejercitarse en el agua reduce la carga y la tensión en las articulaciones, minimizando el impacto e incluso ayudando a restaurarlas y protegerlas hasta cierto punto. Además, la natación ejercita la mayoría de los principales grupos musculares, mejora la fuerza, la resistencia y la flexibilidad muscular, y como ejercicio aeróbico fortalece el sistema cardiovascular. Favorece la circulación sanguínea y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Como médica jefa del equipo, las palabras de Miyamura Kyoko en el ámbito médico tenían, naturalmente, el mayor peso. Al escuchar su análisis, el ánimo de todos mejoró. Solo Kitahara, tras recuperar la compostura, dirigió una mirada a Oguri Cap y Super Creek, esbozando una sonrisa irónica. Pero aunque mantenerse a flote tuviera tantos beneficios, por ahora esos dos solo podían entrenar con tablas de natación. ¿El uso de tablas de natación disminuiría el efecto del entrenamiento? Inquieto por dentro, Kitahara no lo demostró en su rostro. En cambio, tras echar un vistazo a las dos amazonas, bajó rápidamente la mirada y se frotó la barbilla, intentando recordar lo que había sucedido. Recordaba haber leído en alguna parte sobre el entrenamiento de flotación con tablas de natación. Al parecer, existían ciertos estándares específicos. Siempre que el entrenamiento siguiera esas normas, incluso las amazonas con poca habilidad para nadar podrían lograr resultados similares. Pero, ¿cómo se explicó exactamente? Antes de que pudiera reaccionar, oyó el sonido del agua a su lado. Al girar la cabeza, vio a Marusensky acercándose a la orilla y subiendo a un salto. Marusensky-senpai, aquí tienes una toalla. Bell No Light, quien se encargaba del equipo y los suministros de entrenamiento, le entregó oportunamente una toalla seca desde la silla. Gracias, pequeña luz. Sonriendo, Marusensky tomó la toalla, le dio una palmadita suave en la cabeza a Bell No Light y luego comenzó a secarse mientras dejaba que su mirada vagara por Kitahara y los demás. Debería ser yo, no ella, JPG. Entonces, ¿qué opináis de este método de entrenamiento? ¿Tenéis alguna idea clara ahora? Komiyama y los demás asintieron levemente. Tora habló con naturalidad. Kyoko ya lo analizó hace un momento. Este método claramente aumenta la fuerza de las piernas sin sobrecargar las articulaciones. Por lo que sin duda funciona como entrenamiento especial para la pronunciada pendiente de Nakayama. En cuanto al entrenamiento de flotación, comparado con métodos más complejos, podría considerarse una rama del entrenamiento de natación. Su dificultad y complejidad son relativamente bajas, e incluso si se sigue al pie de la letra el manual, no debería haber mayores problemas. Sin embargo, miró hacia Oguri Cap y Super Creek, con expresión preocupada. Ahora mismo, Oguri y Creek no nadan bien. Si usan tablas de natación, el entrenamiento podría verse reducido. Pero no hay tiempo para que aprendan a nadar correctamente en este momento, así que...
Al oír esto, Komiyama, Miyamura Kyoko y Bell No Light fruncieron ligeramente el ceño. Pero Marusensky solo sonrió y se volvió hacia Kitahara. No hay prisa, Tora. Creo que nuestro entrenador jefe ya debe tener una solución. Esa mirada, solo estás esperando verme avergonzado, ¿verdad, Marusensky? Con una leve sonrisa amarga, Kitahara suspiró aliviado en secreto. Porque mientras Marusensky hablaba con Toubara, acababa de recordar un material de entrenamiento que había leído. Marusensky, puesto que usted sugirió este método, seguramente ya tiene una solución. Si me lo preguntara así, y no se me ocurriera nada, ¿no sería vergonzoso? Ahora que tenía un plan, Kitahara ya no estaba ansioso. Bromeó a medias, y cuando Marusensky solo sonrió sin responder, esbozó una sonrisa de impotencia y comenzó a explicar. Creo que tengo una idea. Si no recuerdo mal, hubo un número de la revista Horse Hills and Sports en Estados Unidos que mencionaba cómo entrenar a chicas que montan a caballo y que no saben nadar. Observó Oguri Cap y Super Creek, y pensó por un momento. ¿Qué tal si lo intentas directamente? Simplemente agárrate a la tabla. Las dos amazonas se rascaban la cabeza o jugueteaban con los dedos torpemente, sintiéndose claramente mal por las molestias que causaban a los demás debido a su poca habilidad para nadar. Al oír las palabras de Kitahara, se miraron instintivamente. De acuerdo. Si hago algo mal, solo dímelo, Kitahara. Confiando en él, ninguno dudó. Inmediatamente tomaron las grandes tablas de natación que habían preparado con antelación y se metieron lentamente en el agua. Las tablas eran tan grandes que parecían tablas de surf encogidas. Al ver cómo mantenían el equilibrio con la ayuda de las tablas, Kitahara se fijó en la fuerza con la que se apoyaban en ellas con los brazos. Oguri, Creek, presten atención, ambos están apoyando prácticamente todos los brazos sobre la tabla, incluso parte del cuerpo. De pie junto a la piscina, Kitahara extendió un brazo y luego colocó la palma de la otra mano sobre la parte media de ese brazo. El siguiente paso es mover lentamente los brazos hacia afuera. Cuando sientas que estás a punto de perder el equilibrio, avísame. Al oír esto, ambos asintieron y retiraron con cautela los brazos de la tabla. Al ver esto, los labios de Marusensky se curvaron hacia arriba mientras asentía levemente. El método que ella conocía era exactamente el mismo que Kitahara estaba preparando, comenzando con los mismos pasos. Las amazonas con poca habilidad para nadar necesitaban la flotabilidad de las tablas de natación. Pero con esa ayuda externa, el entrenamiento de piernas perdería efectividad. Sin embargo, aunque la junta parecía una carga o un obstáculo, con un ligero cambio de perspectiva, se convirtió en una especie de estándar. Ese estándar era el equilibrio de la junta directiva. Dado que sus brazos presionaban la tabla, cada vez que sus piernas ejercían fuerza bajo el agua, la tabla se tambaleaba. Para evitarlo, necesitaban mayor fuerza y mejor técnica. Por lo tanto, cuanto más estable estuviera la tabla, mejores serían los resultados del entrenamiento. Esto, de hecho, facilitaba la regulación del progreso del entrenamiento en comparación con no usar la tabla en absoluto. Por supuesto, esta norma solo era útil para los entrenadores y las amazonas que no sabían nadar. Para nadadores como Mejiro Ardan, mantenerse a flote era suficiente, su talento natural y los instrumentos del equipo bastaban para que el entrenamiento fuera efectivo. Existía otra medida de equilibrio, lo que Kitahara acababa de mencionar, retirar los brazos para reducir la dependencia de la tabla. Cuanto menos se apoyaban en ella, más difícil se volvía mantener el equilibrio, lo que exigía más técnica y potencia. Y las siguientes instrucciones de Kitahara fueron exactamente las que Marusensky esperaba. Cuando Oguri y Creek perdieron el equilibrio por un instante y gritaron, Kitahara les dijo que siguieran pateando con fuerza, que no se preocuparan por la técnica por ahora. Que solo usaran la fuerza bruta para mantener el equilibrio. Para amazonas excepcionales como ellas, esto no era demasiado difícil. Después, Kitahara explicó el principio. Tras la confirmación de Marusensky, el entrenamiento comenzó oficialmente. Los demás se pusieron a registrar datos o a realizar pruebas. Marusensky, por otro lado, no tenía nada que competir en este tipo de entrenamiento.
Cruzó los brazos, se apoyó contra la pared y observó en silencio la espalda de Kitahara mientras éste se concentraba en la piscina, tomando notas ocasionalmente en su portapapeles. Si mi entrenador en aquel entonces hubiera sido él, ¿habría logrado resultados aún mejores? Sus sentimientos se complicaron de repente. Lo suficientemente bueno como para que incluso esos viejos testarudos de War hubieran tenido que cambiar algunas reglas por mí. Quizás no había demasiadas reglas, pero incluso si no hubiera podido participar en el Satsuki-so, el derby japonés o el Kikuka-so, tal vez podría haber corrido en carreras de mayor nivel. Menos remordimientos. Bueno, tal vez me lo estoy imaginando demasiado. Olvida el pasado. Apretó los brazos cruzados sobre el pecho. De repente, se quedó absorta en sus pensamientos. ¿Será posible, tal como él dijo, que algún día existan carreras aún más brillantes que la triple corona clásica, esperando a amazonas como yo, Rudolf y Chiaki para brillar en su propio escenario? La sola idea de esas carreras la dejó aturdida. Se sentía como si ya no estuviera en una piscina, sino galopando por una exuberante pista verde. El aire fresco de la piscina se convirtió en el viento que la azotaba a toda velocidad. El leve chapoteo del agua se convirtió en el sonido de los cascos rozando la hierba. Los vítores resonaban en sus oídos, era la multitud, que estallaba de júbilo al acercarse a la línea de meta muy por delante de todos los demás. Todos gritaban su nombre. ¿Marusensky? ¿Marusensky? ¿MMM? ¿Qué es? Marusensky, sobresaltada por su ensoñación, se dio cuenta de que Oguri y los demás ya habían salido de la piscina, secándose con toallas y mirándola con curiosidad. Frente a ella estaban Kitahara, Komiyama y los demás entrenadores. Recordó que la voz que la había llamado hacía un momento era la de Kitahara. Tienes un aspecto un poco extraño. ¿Te has resfriado? Has estado apoyado aquí todo el tiempo. Kitahara parecía preocupada y luego se giró hacia Miyamura Kyoko. ¿Deberíamos pedirle a Kyoko que te examine? Al oír eso, Kyoko dio un paso al frente de inmediato. Ah, no hace falta. Marusensky sonrió levemente, ocultando su ensoñación anterior, y negó con la cabeza. Estirándose perezosamente, dijo. Estaba absorto en mis pensamientos sobre algunas cosas. Luego, con mucha naturalidad, cambió de tema. ¿Y bien? Parece que el entrenamiento ha terminado. ¿Qué tal te fue? Kitahara la observó un momento. Al no ver señales reales de enfermedad, suspiró aliviado y sonrió. Parece que todo ha ido bien. Al menos, Oguri y los demás dicen que se sienten bien. Miró a Oguri. Al ver que las chicas a caballo asentían con seguridad, sonrió y asintió a su vez, y luego se volvió hacia Kyoko. Por supuesto, los resultados reales tardarán en aparecer y necesitaremos los datos médicos de Kyoko para analizarlos. Ese tipo de cosas lleva tiempo. Ya es tarde, vamos a comer. Sí. Comida. Por 6. Quizás influenciadas por Oguri, la gran comilona, todas las chicas del equipo Eisei estaban entusiasmadas con la comida, incluso Bell No Light. En medio de un ambiente de alegría y entusiasmo, el entrenamiento especial de hoy concluyó sin contratiempos. El entrenamiento continuó con normalidad después. Gracias al esfuerzo conjunto de todos, las cosas fueron mejorando día a día. En medio de este ambiente positivo, el tiempo transcurrió rápidamente hasta el 22 de marzo, el día de las carreras de prueba previas a la Triple Corona Clásica, el Bakaba Stacks, el Sprint Stacks y el Yayoi-So. Dado que las tres carreras se disputaban en dos pistas diferentes, el equipo Eisei tuvo que dividirse en dos grupos. Kitahara, junto con Marusensky, Miyamura Kyoko y Bell No Light, acudieron al hipódromo de Nakayama para apoyar a Mejiro Ardan y Oguri Cap en la carrera Sprint Stacks y a Yayoi-So. Komiyama y Tora llevaron a Tamamo Cross e Inariwan al hipódromo de Anshin para animar a Super Creek en la carrera Bakaba Stacks. En Nakayama, como de costumbre, animaron a Ardan y Oguri en la sala de preparación y luego siguieron a Marusensky hasta la sección VIP en la parte trasera de las gradas. Era como un palco de cristal con una vista amplia y despejada, que daba a toda la pista de Nakayama. Aunque las amazonas en la pista parecían pequeñas desde aquí,
Había telescopios instalados en soportes junto a las ventanas y pantallas de alta definición que mostraban imágenes en directo. Por lo que la visibilidad no era un problema. Y sentado en el sofá frente a las pantallas no era otro que el compañero de Marusensky en el Consejo Estudiantil, el presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Central, Symboli Rudolf. También estaban presentes en el sofá los preparadores físicos de los rivales de Oguri Cup y Mejiro Ardan de hoy, Yaen Omuteki y Dikta Striker, Yoshitaka Dino y Tadashi Konai. Al ver esta situación, Kitahara no se sorprendió. Marusensky no se lo había explicado de antemano, pero después de haber pasado tiempo con ella recientemente, conocía su personalidad lo suficientemente bien como para intuir que algo así sucedería. Incluso sospechaba que traerlo aquí no había sido idea de Marusensky, sino de cierto presidente todopoderoso. Después de todo, solo la propia emperatriz Rodolfo podía reclamar esos puestos privilegiados con tanta facilidad. Jefe Kitahara, ha pasado mucho tiempo. Como para confirmar que la suposición de Kitahara no era errónea, una vez que entraron los miembros del equipo trascendal, Rudo se puso de pie inmediatamente con una sonrisa y extendió la mano. Tras estrechar la mano de Kitahara, sonrió y se giró hacia la ventana de cristal. Dado que hoy hay varias carreras, pensé que tanto el bando del jefe Kitahara como el del jefe Naise querrían asientos desde donde se pudieran ver las tres carreras en la medida de lo posible. Así que me tomé la libertad de organizarlo de esta manera. Señaló la ventana de cristal. Desde aquí se pueden ver claramente las carreras Sprint Stacks y Yayoi-So. Luego señaló la gran pantalla que había en la habitación. Más tarde, aquí se retransmitirá la carrera Bakaba Stacks desde el hipódromo de Anshin. En Anshin, también le pedí a CB que hiciera el mismo arreglo. Así que creo que, ya sean todos de Transcendal o de Eisei, podrán ver las tres carreras de principio a fin sin perderse ni una sola. Muchas gracias, presidente Rodolfo. Kitahara le dio las gracias sinceramente, porque era evidente que Rudolf había sido muy considerado con este arreglo y, de hecho, no quería perderse ninguna de las carreras. Rudolf soltó una leve risita y, como buen anfitrión, comenzó a presentar a ambos bandos. Dado que Dino Yoshitaka y Konai Tadashi no eran muy elocuentes, tras las presentaciones de Rudolf, solo intercambiaron un breve saludo antes de volver a guardar silencio. Los de Kitahara solo pudieron intercambiar un par de amables palabras como, por favor, cuiden de nosotros. Pero era evidente que Rudolf tenía mucho más que contar. Justo cuando parecía que iba a volver a hablar, comenzó la transmisión desde el estadio. Y bienvenidos a todos al hipódromo de Nakayama. Hoy, antes de una de las carreras clásicas de la Triple Corona, la Satsuki-So, les traemos las batallas por el campeonato de las Sprint Stacks y la Yayoi-So. Y no solo aquí en Nakayama, sino también en el hipódromo de Anshin, está a punto de comenzar el Bakaba Stacks. En otras palabras, hoy se decidirán los cupos de inscripción prioritaria para el Satsuki-So. Esta es una situación excepcional en toda la historia de la URA, así que esperemos con interés los resultados de hoy. Ahora bien, demos la bienvenida a la primera carrera de hoy, las amazonas participantes del Sprint Stacks. Quizás porque hoy era realmente tan especial como decía el locutor, Kitahara, a pesar de haber entrenado y presenciado ya más de 20 carreras, sentía un nerviosismo inexplicable. Tanto era así que lo único que oía con claridad era que Mejiro Ardan era el número 13, el principal favorito, y Yaen Omuteki el número 6, el segundo favorito. Todo lo demás de los comentarios le pasó desapercibido. Para cuando volvió a concentrarse y entendió lo que decía el locutor, ya era la etapa en la que los corredores estaban entrando por las puertas. Ayer llovió un poco. Aunque hoy ha parado de llover, la pista de Nakayama todavía está algo pesada. ¿Qué impacto tendrá esto en la carrera de hoy? Muy bien, el número 13, Mejiro Ardan, ha entrado por la puerta exterior. El G2 Sprint Stacks, carrera sobre césped de 1800 metros, comienza ahora. Comenzar. Excelente. Todas las amazonas tuvieron un comienzo magnífico. Al oír esto, los nervios de Kitahara se tensaron de inmediato. No usó el telescopio que estaba junto a la ventana, sino que miró fijamente la pantalla de alta definición dentro de la habitación. Y genial.
Con el estilo de carrera de Ardan, siempre que la salida sea limpia, se pueden poner en práctica muchas tácticas y técnicas. Sin darse cuenta, Kitahara apretó los puños con fuerza mientras miraba la pantalla. Pero muy pronto, su mirada se quedó fija. Maldita sea, no consiguió el carril interior. Y la amazona que le bloqueaba el paso hacia la barandilla era. Al ver claramente cómo la figura se movía para interceptar el avance de Mejiro Ardan hacia el interior, Kitahara no pudo evitar fruncir el ceño. Yae no Muteki. ¿Lo había previsto desde el principio? ¿Fue porque Ardan había intentado ir pegada a la barandilla en su carrera de debut, y por eso pensó que no podía renunciar a ello esta vez? Que el número 13, desde el extremo más alejado, intentara disputar el espacio interior con el número 6 en esa posición era realmente demasiado desventajoso. Especialmente cuando el oponente no era un debilucho como Yae no Muteki. Mientras Kitahara reflexionaba sobre ello, la voz pensativa de Rudolf sonó a su lado. Ya veo. ¿Así que han preparado tácticas dirigidas contra Ardan? Con los brazos cruzados y las piernas entrelazadas, miraba la pantalla con la misma intensidad que Kitahara. Ese movimiento de Yae no Muteki no pudo haber sido una coincidencia. Debió haber sido ensayado deliberadamente hasta cierto punto. De lo contrario, no lo habría ejecutado con tanta precisión, bloqueándolo justo delante del camino de Mejiro Ardan. ¿No estás de acuerdo, Marusensky? Al igual que Rudolf, Marusensky también observaba, pero su expresión era mucho más relajada. Primero, miró a Kitahara y esbozó una leve sonrisa, luego se volvió hacia Deno Yoshitaka y Konai Tadashi, quienes permanecían silenciosos y de semblante severo. Esa es una táctica muy astuta. Supongo que fue algo que el jefe Naise, el señor Deno y el señor Konai discutieron juntos, ¿no es así? Al oír eso, Kitahara no pudo evitar echar un vistazo a las dos figuras corpulentas, una mayor y otra más joven. Así es. El jefe Naise es excelente, al igual que el señor Konai. Y Yae no también ha trabajado mucho. Dino asintió levemente y no dijo nada más. Konai también asintió en silencio. Parece que en la fase inicial de la carrera, Yae no Muteki no tiene intención de dejar que Mejiro Ardan tome el carril interior. Las comisuras de los labios de Marusensky se curvaron ligeramente mientras miraba la pantalla. Eso sí que es una percepción espacial asombrosa. El inicio de la carrera es la parte más caótica. Sin embargo, en ese momento, Yae no Muteki se apoderó de su posición sin siquiera mirar atrás. Es prácticamente como si tuviera ojos en la nuca. Mientras Marusensky se limitaba a maravillarse, Rudo analizaba con expresión grave. La carrera Sprint Stacks es de 1800 metros. Si se corre con normalidad, recuerdo que con la habilidad que describiste, Marusensky y Mejiro Ardan deberían poder hacer un muy buen trabajo. Pero esta táctica de bloqueo de Yae no Muteki le permite cerrar con precisión el carril interior durante un largo tramo, haciendo casi imposible que Mejiro Ardan, que corre por fuera, pueda colarse. Sobre todo porque la primera parte de la carrera ya está casi terminada, y Ardan ha intentado varias veces colarse por dentro, pero ha fallado en todas. En esta situación, ¿podrá aguantar toda la carrera? Si eso realmente sucede, entonces Mejiro Ardan tendrá que correr una distancia mayor. Pero dentro del equipo Eisei, su resistencia y fuerza en las piernas no son las mejores. Con este gasto energético adicional, dirigió su mirada hacia Kitahara. Si se trata de una prueba de resistencia y velocidad final entre ella y Yae no Muteki, jefa Kitahara, ¿cree que tiene alguna posibilidad? Capítulo 131 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Cuando Symbol y Rudolf formuló su pregunta, Kitahara ya se había recuperado de su sorpresa inicial. De hecho, a juzgar por la actuación de Mejiro Ardan en su debut, si hubiera logrado tomar el carril interior después de la salida, seguramente habría ahorrado más energía durante la carrera y habría podido sprintar durante mucho más tiempo en la etapa final. Pero no lograr tomar el carril interior no significaba que todo hubiera terminado. Según nuestro análisis previo a la carrera, no. Su mirada recorrió brevemente a Symbol y Rudolf y Marusensky,
antes de detenerse finalmente en el entrenador de Yae no Muteki, Deno Yoshitaka. Kitahara dijo con calma. Yae no Muteki es una yegua excepcional. En febrero, debutó en una pista de tierra de 1700 metros con una victoria por 7 cuerpos, y en el posterior Dirt Suicenso incluso ganó por 12 cuerpos. Ahora parece que no solo es poderosa en tierra, sino que también es igual de capaz en césped. Y por la forma en que corrió al inicio de la carrera hoy, su marcaje fue ejecutado con una precisión impresionante. Al oír a Kitahara describir a su chica caballo con tanta claridad, la barba blanca como la nieve de Deno se crispó. Apartó brevemente la mirada del monitor, asintió levemente y dijo, el jefe Kitahara me halaga. Luego volvió a concentrarse en la pantalla. Kitahara también volvió a mirar a la carrera. Era como si respondiera a la pregunta de Rudolf, pero también parecía que murmuraba para sí mismo. En esta situación, Ardan podría quedar fuera de la carrera durante toda la competición. Su resistencia y potencia explosiva no son las mejores de Eisei. Intentar ganar así, prácticamente no tiene ninguna posibilidad. Entonces, en silencio en su corazón, añadió, pero, en su victoria de debut, no se basó en la resistencia ni en la fuerza bruta. Se apoyaba en un control preciso de la información y en su táctica del vals de salón. Como no podía agarrarse al interior, debía dejarse llevar. Ardan, seguro que ya te habías dado cuenta. Mientras la mente de Kitahara iba a 1000 por hora, Mejiro Ardan galopaba a toda velocidad, lanzando miradas furtivas hacia su derecha con el rabillo del ojo. Su singular entrenamiento táctico y sus cualidades físicas le permitían mantener la calma en cualquier situación, ya fuera durante el agotamiento del entrenamiento o en el caos posterior al inicio. Siempre lograba concentrarse para observarse a sí misma y a su entorno. Justo después de la salida, lo vio con claridad, en el instante en que intentó abrirse paso hacia adentro, una mirada fría la fulminó desde la derecha, y la mejor ruta hacia el interior quedó bloqueada. Esa era la mirada de Yae no Muteki. En ese momento, Ardan lo supo, esta oponente jamás le permitiría tomar el interior, especialmente ahora, entre la primera y la segunda curva, donde Muteki aún mantenía firmemente la línea ideal que había previsto. Así que analizó mis tácticas de debut, controlando la resistencia, el balanceo de los brazos y la zancada, manteniendo su cuerpo lo más ligero posible para minimizar el desgaste al correr por los laterales en las curvas. Ardan estudió con calma la espalda de Muteki. Sí. Debe ser eso. En apariencia, mi debut dio la impresión de que me pegaba a la barandilla para ahorrar energía, esperando hasta la tercera curva para atacar, para luego lanzar un sprint final. Así que ella, o su equipo, debió haber juzgado que mi táctica era un híbrido entre el maestro del balanceo de Super Creek y los estilos de sprint final de Oguri / Diagonal y Nari. Pero la mirada de Ardan se desvió. Respiró hondo, aguzó sus sentidos y observó la carrera con detalle. Mi vals del hipódromo no es una táctica improvisada. Al igual que Oguri y los demás, ella había pasado por un periodo de entrenamiento a ciegas. Aunque más corto que el de ellos, su mente para las batallas tácticas le permitía extraer más información de la misma fuente. Quizás no tuviera tanta práctica en la recopilación de información, pero por ahora era suficiente. Ella lo confirmó rápidamente, entre los 12 corredores, ninguno había optado por la estrategia de escaparse. Los 5 que iban en cabeza eran todos favoritos. Yae no Muteki iba en sexta posición, sin pegarse a la barandilla, sino corriendo a 4 o 5 anchos de caballo de ella, ajustándose constantemente para impedir que Ardan se colara por dentro. Fue una estrategia brillante. Para pasar, Ardan tendría que acelerar o frenar pronto. Pero si aceleraba, Muteki podría igualarla y bloquearla, si frenaba, quedaría atrapada entre las 6 corredoras de la mitad del grupo y las que cerraban la carrera. Un rival duro. Sin el entrenamiento de resistencia que hice, que consistía en mantenerme a flote, sería difícil de vencer. Tras evaluar la situación, Ardan se tranquilizó. Pero dime, ¿de verdad crees que puedes bloquearme para siempre? O mejor dicho, ¿puedes mantener esto para siempre, Yae no Muteki? Bien.
Como era de esperar, el jefe Nice y el maestro tenían razón, el entrenamiento táctico de Ardan debió haberse basado en las fortalezas de otros miembros de Eisei. Muteki sintió una leve mirada a sus espaldas. No necesitó voltear la vista para saber que era Ardan. Pero ella no estaba preocupada. Todo había salido exactamente como su equipo lo había previsto. Según el jefe Nice, las fortalezas y debilidades de Ardan son evidentes. Desde su debut, ha demostrado ser buena aprovechando los momentos, con sangre fría y un potente remate final. Pero en comparación con sus compañeras Super Creek o Oguri, su resistencia y potencia no eran tan fuertes. Así que si Muteki la agotaba con tácticas de bloqueo, entonces en el sprint final. Su mirada se aguzó. Volvió a mirar disimuladamente. Apretó los labios con fuerza. Esa sería su ventaja. Mientras los dos competían en un duelo, pasaron la segunda curva. Unos cientos de metros más adelante se extendía la brutal cuesta de Nakayama. La voz del comentarista se elevó con entusiasmo. Los corredores han superado la segunda curva y han entrado por el otro lado. Vamos a comprobar la situación. A la cabeza va Wite Site. Detrás están Jungle Sander, Mountain Breeze, Waterfall Snow y Green Rie. Ninguno de los caballos de hoy se ha escapado, los que van delante forman el grupo de cabeza. Y justo después viene el duelo que todos estaban esperando. Desde el principio, los dos caballos más populares, Mejiro Ardan y Yae no Muteki, se han enfrascado en una batalla épica. Cada intento de Ardan por abrirse paso ha sido frustrado. Y ambos estudiaron claramente las tácticas del otro de antemano. ¿Continuará este duelo hasta el final? Ya veremos. Y más adelante, un cambio en el grupo de cabeza. Al salir de la segunda curva, Mountain Breeze hace su movimiento, adelantando a Jungle Sander y Wite Site al frente. Está atacando la colina. La pendiente de Nakayama comienza a mitad de la carrera, esta parte del recorrido pone a prueba la capacidad de juicio. Si no usas suficiente potencia, te quedarás atrás. Pero si usas demasiada, te agotarás antes de la meta. ¿Acaso Mountain Breeze subirá corriendo la colina, intentando tomar un respiro antes que los demás? ¿Y qué hay de los demás, especialmente de Ardan y Muteki, enfrascados en su duelo? ¿Cómo lo afrontarán? Los apasionados comentarios resonaban en todo el estadio. Los espectadores rugían expectantes ante la batalla por el balón. Pero en la sala VIP reinaba la calma, casi como en otra dimensión. La pendiente de Nakayama, sí, es un desafío brutal para cualquier caballo. El tono de Rudolf denotaba una leve nostalgia mientras entrecerraba los ojos mirando la pantalla. Desde los 800 metros hasta la cima de los 1450 metros, el desnivel aumenta más de 4 metros. Entre los 900 y los 1100 metros la pendiente es especialmente pronunciada. Cada paso allí agota la resistencia. Su voz era baja, con el ceño fruncido. Muchos no dosifican sus fuerzas y se agotan justo después de la pendiente. Sin embargo, miró a Marusensky, y luego a los demás. Marusensky y CB me comentaron que ambos equipos someten a sus jugadores más jóvenes a entrenamiento en pendientes. Así que la pendiente en sí no debería ser un problema. Su mirada se detuvo en Kitahara y Deno. Así pues, la verdadera pregunta sigue siendo, si Ardan permanece atrapada por la marca de Muteki, entonces, como dijo anteriormente el jefe Kitahara, sus posibilidades de ganar son nulas. Cierto. Si ella permanecía atrapada, Ardan no tenía ninguna esperanza. Kitahara no respondió de inmediato. Se limitó a observar la figura de cabello azul celeste en la pantalla. La manada se acercaba a la colina. Pero, como dijo Rudolf, la pendiente consumía muchísima energía. Mantener la alta velocidad después de superarla requería un esfuerzo extremo. Eso dejaba poco margen para un análisis sereno. Sin embargo, Ardan era precisamente ese tipo de chica a la que le gustaban los caballos. Una de las pocas que podía mantener la calma incluso en el agotamiento. Entonces, aparte de ella, ¿quién más podría? ¿Muteki, quizás? Kitahara miró a Deno, tentado de preguntarle sobre las características de Muteki.
Había estudiado todos los datos disponibles, pero las verdaderas cualidades solo se aprenden con entrenamiento. Y sabía que la mejor oportunidad de Ardan para desestabilizar a Muteki era en esa ladera. Pero se contuvo, no era el lugar para preguntar. Entonces, el estruendo del estadio hizo que todos volvieran a concentrarse en la pantalla. Y Ardan y Muteki están haciendo su movimiento. Y ambos aceleraron en la colina al mismo tiempo. Los informes previos a la carrera decían que todos los corredores se habían preparado para la pendiente, pero claramente los dos caballos más populares fueron los que más se esforzaron en su entrenamiento. Se están adaptando maravillosamente, avanzando más rápido, uno al lado del otro, superando a Green Rie, Snow, Jungle Sander, White City y Mountain Breeze. La pendiente de Nakayama es larga y empinada, esto es arriesgado. Si gastan demasiada energía, el final podría arruinarse. Porque después de la pendiente vienen los decisivos 400 metros finales. Ya casi llegan a la cima de los 1400 metros. Lo han cruzado. Entramos en el breve tramo llano. Y Ardan lleva ventaja. Está manejando la pendiente incluso mejor que Muteki. ¿Cómo está su resistencia? ¿Podrán mantener la ventaja? Se mantienen firmes. Ninguno ha disminuido la velocidad. Así que ahora llega la sección decisiva, los 200 metros de bajada y luego la recta de más de 200 metros. Si consiguen mantener la velocidad, se mantendrán en cabeza. Un duelo. Un duelo de carrera completa. Desde el principio hasta ahora, ha sido un duelo brillante. ¿Quién se alzará con la victoria final? Maldita sea. Muteki ya ni siquiera oía los comentarios. O mejor dicho, los oía, pero no podía comprender las palabras. La larga pendiente, la empinada subida de 200 metros aunque se había entrenado para ello, nunca se había imaginado que el agotamiento en una carrera real sería tan severo. No podía entender los comentarios. Ni siquiera podía ver con claridad la parte de atrás, a 1 metro o 2 de distancia. No es que le faltara resistencia, tenía suficiente para el sprint. Pero su mente, su cerebro se sentía congelado, apenas funcionaba. Corría mecánicamente, brazos, respiración, zancada, impulso. Ya no podía seguir empleando sus tácticas defensivas. No tenía la claridad mental suficiente para pensar. Peor aún, ahora era ella la que estaba atrapada, inmovilizada en el interior. Le palpitaban las sienes como si las golpearan con un martillo. La vista se le nubló. Rugió interiormente de frustración. Comentario. Maldita sea. ¿Tiene ojos en la nuca? ¿Todavía está analizando la carrera? ¿Por qué? ¿Por qué después de la pendiente, todavía puede ejecutar tácticas con tanta calma? Lo que Muteki desconocía era que Ardan también estaba agotado, pero de una manera diferente. Ardan sentía que su estado era extraño. Su mente estaba lúcida como el cristal, como una fresca mañana en el prado. Pero su cuerpo estaba destrozado. Cada músculo temblaba, los huesos crujían bajo la presión, los nervios se contraían, los vasos sanguíneos gritaban. La claridad mental que alcanzó tuvo un costo en términos de la fuerza de su cuerpo. Pero eso era a la vez una debilidad y una ventaja. Sabía que si la carrera fuera 100 metros más larga, no, incluso 50 metros, 10 metros más larga, su cuerpo colapsaría, su velocidad se desplomaría. El césped estaba pesado, el suelo empapado por la lluvia tiraba de sus pies. La meta parecía estar increíblemente lejos, como a otros 100 metros. Apenas podía levantar los brazos, apenas podía mover las piernas, los pulmones le estallaban. Pero, ¿acaso no era esto exactamente lo que ella había predicho? Una leve sonrisa asomó en sus labios. No podías retenerme para siempre, Muteki. Admito que, después de la pendiente, tenías más resistencia que yo. Tu respiración es más constante, tus pasos más firmes. Y lo sé, te lo estás jugando todo en tu último tiro. Pero te equivocaste en tus cálculos. No te queda suficiente distancia para que me adelantes. Meta. Por medio cuerpo. Felicitaciones a Mejiro Ardan, que consigue victorias consecutivas tras su debut y obtiene la entrada prioritaria para el Satsuki-So.
Fin de capítulo.